Saludos amigos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Este es el segundo video que vamos a tratar sobre lo que son los semiconductores y voy a mostrarles cómo realizar mediciones con el multímetro que aquí tengo y con algunos diodos como son los que tengo sobre la mesa. Este tipo de diodos se denominan diodos rectificadores. En cambio, estos otros diodos que tienen colores se denominan diodos LED. Los vemos a diario en un sinnúmero de equipos. Igualmente, este es un tipo de diodo LED de alto brillo. Y voy a mostrarles cómo realizar las mediciones, cómo determinar que un diodo se encuentra en buen estado y cuándo no, ¿sí? Primero debemos utilizar un multímetro digital, preferentemente, que tenga internamente una batería de 9 voltios, ¿sí? Ustedes destapan su multímetro y ven internamente si tiene una batería de 9 voltios, porque de lo contrario, si tiene solamente dos pilas de 1.5 voltios, a veces no es posible encender este tipo de diodos LED como yo les voy a mostrar. Este es un rectificador, un diodo rectificador de 3 amperios y todo diodo tiene como característica que tiene en uno de los costados una bandita. Así se puede notar en cámara que tiene una bandita de este lado, una bandita plateada en este caso. Aquí, por ejemplo, en el circuito, ojalá que se pueda ver, aquí hay unos diodos rojos, este de aquí, la banda es negra. Aquí hay unos diodos negros que son iguales en funcionamiento a este que tengo en la mano, ¿sí? Y este diodo LED, rectificador o de conmutación se prueba de la misma manera que voy a probar este de acá. Entonces, primero debemos configurar el multímetro de la siguiente manera. Debemos poner el selector en esta función que tiene un dibujito de un triangulito y las onditas. Ese dibujito corresponde al dibujo de este elemento, de este diodo. En esta posición, ¿sí? La banda corresponde al cátodo o lado negativo. La que no tiene banda, que sería de este lado, es el ánodo y corresponde al lado positivo. Voy a mostrarles entonces cómo realizarlo. Primero debemos verificar si está en buen estado de la siguiente manera. Ponemos el terminal negativo del lado que tiene la banda y con el otro terminal tocamos el otro lado. La lectura que debe marcar para un diodo en correcto estado debe estar entre 500 y 800 milivoltios. Esa lectura que aparece ahí es milivoltios. Estamos hablando de 0.6 voltios. La otra prueba que consiste es en darle la vuelta al diodo y probarlo, ¿sí? Como se dan cuenta, no me marca absolutamente nada y eso es un indicio de que este diodo se encuentra bien. Este es un diodo rectificador de 3 amperios. Voy a hacer la misma prueba con uno de estos diodos pequeños que tengo también aquí al costado. Este diodo es de 1 amperio. Se aplica el mismo procedimiento. Entonces, hemos identificado que la banda se encuentra a este lado, al lado izquierdo. Hacemos el mismo procedimiento y tocamos al lado derecho. Nos debe dar un valor similar, como les decía, entre 500 y 800 milivoltios. Le damos la vuelta y lo probamos y vemos que no tenemos ningún problema. Voy a mostrarles cómo realizar estas pruebas en el circuito que tenemos acá. Ustedes pueden tener dudas de si un elemento de la placa se encuentra bien o no. Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, estos 4 diodos que son del rectificador de entrada. Como se dan cuenta, aquí tengo la bandita y aquí tengo otra bandita en estos dos diodos. Entonces, en ese caso corresponde al cátodo. Le vamos a poner ahí. Y también, por favor, me haces una toma un poquito más amplia para que se vea el multímetro. Perfecto. Entonces, vamos a revisar el primer diodo. ¿Sí? Se encuentra bien. Vamos a revisar el correspondiente del otro circuito, del otro lado del puente. Y ya tenemos 2 diodos en buen estado.
Vamos a darle la vuelta a la punta para revisar los dos diodos internos. Aquí podrán notar que se encuentra la banda. El tercer diodo se encuentra bien y vamos a revisar el cuarto diodo. Generalmente el rectificador de entrada siempre se puede revisar sin retirar los diodos del circuito. Voy a mostrarles en este diodo de aquí. Este de aquí sí se puede apreciar en cámara. ¿Sí? Este diodo rojo que tiene una bandita negra. Lo puedo revisar, igual que este otro diodo que se encuentra aquí. También lo voy a revisar. Pero voy a revisar primero este diodo para mostrarles una situación. Que hay ciertos casos en que no se puede revisar cuando el diodo está puesto. Por favor, si también tomas la pantalla de multímetro. En este caso me está marcando 42 ohmios y como se escucha hay un pitido. Esto, por ejemplo, es sinónimo de que el diodo está en corto, en caso de que estuviera fuera. Pero si nos damos cuenta, al lado hay una resistencia, esta resistencia de 39 ohmios, que correspondería con el valor que me está mostrando el multímetro en su display. Quiere decir que esta resistencia está en paralelo con el diodo y en este caso tengo que sacar el diodo o al menos desconectarlo de uno de los costados para poderlo revisar. A veces estos diodos están conectados con parte de los bobinados y también pueden dar la sensación de que están en corto, pero en el momento de retirarlos marcan bien. Entonces es la única manera de confirmar que se encuentran en perfectas condiciones. Como se dan cuenta ustedes, ya hemos probado los diodos rectificadores y ahora vamos a probar diodos LED. Este tipo de diodos son similares a estos diodos en el sentido en que conducen o que funcionan en un solo sentido, o sea que tienen polaridad. Como yo les voy a dejar en una partecita del video a continuación, un diodo de este tipo, un diodo LED, tiene una polaridad y la parte negativa corresponde a la parte más ancha. El cátodo del diodo LED está del lado en que internamente tiene una especie de banderita, como puede verse en esta toma. Voy a mostrarles entonces cómo se prueba un diodo de estos. Si no tienen un multímetro que se alimente con batería, es muy poco probable que se les vaya a encender un LED de estos. Entonces, deben poner el terminal negativo en la parte que corresponde al terminal que tiene internamente aquí una especie de banderita. Si no se les prende, simplemente dan la vuelta. ¿Sí? Aquí en este caso se prende el LED, si se ve en cámara. Este es un diodo LED estándar. Vamos a probar ahora con un diodo LED de alto brillo de 3 milímetros. Es un poquito más pequeño. Como se dan cuenta, es transparente, pero el color que emite es verde. Ahora vamos a probar un LED estándar rojo, ¿sí? ¿Se ve bien en cámara? Voy a mostrarles que al probarle al revés no se me prende absolutamente nada. Es porque un LED y un diodo en general tienen polaridad. Ahora voy a probar este otro tipo de diodo de 3 milímetros de alto brillo. No sabemos de qué color es, a menos que le probemos. Si se ve en cámara que es uno rojo, ¿no? ¿Sí? Estos diodos son muy similares. Este LED estándar emite luz roja igual que este de alto brillo, pero con la diferencia de que este LED consume menos corriente que este LED para emitir la misma cantidad de luz. Bien, yo creo que con este detalle de haber probado todos los diodos ya tenemos una idea básica y de hecho esta es la parte fundamental para poder realizar pruebas más adelante con el resto de semiconductores. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les haya gustado y les sea de utilidad. Gracias por vernos, suscríbanse, nos vemos, hasta la próxima.